Ya está grabando. Bien, buen día, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y nos toca el capítulo número 3, que es acerca de la culpabilidad y la responsabilidad. Como miembros de nuestro equipo tenemos a Julio César Sauceda, Víctor Antonio Martínez, Mariela Fernanda Díaz, Lucía Isabel Erazo, Dania Yarelis Chávez, María José Ramírez y mi persona Marcela Mendoza. Siguiente. Bien, como introducción tenemos que en el ámbito forense, la psicología y el psicoanálisis ofrecen lo que son perspectivas contrastantes sobre lo que es la conducta criminal, ¿verdad? Mientras que la psicología forense adopta un enfoque determinantista, pues esto buscando causas objetivas en lo biológico, psicológico y social. El psicoanálisis considera pues el individuo responsable de sus elecciones delictivas. Y bueno, en otras palabras, esto pues lo que nos permite es poder reflexionar sobre lo que es la complejidad a la comprensión de estos términos de la conducta criminal. Bueno, en cuanto a la psicología forense, el adaptar un enfoque determinista busca lo que es poder identificar los factores causales tangibles que pueden explicar lo que es el comportamiento delictivo, ¿verdad? Esto pues considerando lo que son, como lo mencioné anteriormente, los aspectos biológicos, los sociales y los psicológicos. Y pues este enfoque puede ofrecer lo que es una comprensión más estructurada y objetiva de lo que es la conducta criminal. También lo que resulta pues crucial en este contexto de la evaluación y el tratamiento de los individuos, los que están pues involucrados en el sistema legal. Y también pues por otro lado, el psicoanálisis pues plantea una visión más introspectiva y compleja de lo que es la conducta criminal, pues al considerar al individuo como responsable de sus elecciones, ¿verdad? Y pues aquí se enfatiza lo que es la importancia de explicar las motivaciones subyacentes y también los conflictos internos que pues pueden influir en el comportamiento criminal de la persona. Siguiente, por favor. Bien, también está lo que es el análisis psicoanalítico, que este pues se centra en lo que es la responsabilidad subjetiva del sujeto. Esto pues destacando como la elección delictiva puede satisfacer pulsiones agresivas o expensas en las normas sociales. Bueno, esto también destaca lo que es la importancia de la historia de la persona, del individuo y su dinámica psicológica en la formación de lo que son las motivaciones criminales. Y pues también, además de centrarse en las pulsiones agresivas, a través de lo que son los actos delictivos, el psicoanálisis pues considera lo que es la influencia de, de la infancia y pues estas experiencias traumáticas y los conflictos inconscientes en la elección de los comportamientos criminales. También pues, el discurso penal busca explicar lo que son los crímenes mediante determinaciones genéticas, fallas en la socialización o trastornos psicopatológicos, mientras que el psicoanálisis indaga en la preferencia del sujeto por la transgresión y lo que también es pues su búsqueda de un tipo particular de satisfacción en actos criminales. Esto, pues, en contraste en el discurso penal, tiende, pues, a que es a buscar explicaciones más superficiales, ¿verdad? Basadas en factores genéticos o también factores sociales. Bueno, el psicoanálisis profundiza lo que en la psique del individuo para poder, pues, comprender la naturaleza compleja y también multifacética para su comportamiento delictivo de la persona. También se reconoce lo que es la transgresión, puede ser de una forma de poder expresar lo que son los conflictos internos, también pues resolver tensiones emocionales
o incluso puedes también buscar una forma de autoafirmación en un mundo percibido como hostil o algo injusto. Y pues bueno, las teorías de Freud y Lacan marcan el estilo, pues el marco conceptual para poder comprender lo que es la culpabilidad y la responsabilidad en sujetos neuróticos y psicóticos. Los dejo con mi compañera. Bien, buenas tardes. Los objetivos de esta presentación son explorar y analizar la relación entre los actos criminales y la responsabilidad psicológica, centrándose en la comprensión de las motivaciones subyacentes y factores psicológicos que contribuyen a la conducta delictiva. Y en objetivos específicos tenemos examinar cómo las teorías psicológicas abordan la responsabilidad psicológica en actos criminales, destacando la importancia de comprender las motivaciones inconscientes y también investigar la influencia de las pulsiones agresivas en la toma de decisiones y la responsabilidad individual. Bien, como primera teoría tenemos el psicoanálisis. El psicoanálisis sabemos que es una teoría bastante densa y bastante compleja, ¿verdad? Sin embargo, está bien estructurada. Es una teoría que venimos estudiando a lo largo de la carrera, la cual fue desarrollada por Sigmund Freud y posteriormente por otros psicoanalistas que también aportaron bastante a este tipo de enfoque. Bien, entonces, cuando hablamos de, del psicoanálisis en la psicología forense, estamos hablando de que el comportamiento humano, incluido también el delictivo, puede ser influenciado por motivaciones inconscientes. Con motivaciones inconscientes estamos hablando de, por ejemplo, esas motivaciones que están relacionadas con conflictos no resueltos, ¿verdad? Como ser los traumas pasados o también dinámicas familiares disfuncionales que se han arraigado en el inconsciente de la persona. El inconsciente es, por ejemplo, todos esos recuerdos o traumas pasados, ¿verdad? Que no están en la mente consciente, sin embargo, pueden influir en lo que es la conducta de la persona. Entonces, teniendo esto en mente, desde esta perspectiva, la culpabilidad y la responsabilidad en un acto criminal se exploran a través de la comprensión de estas motivaciones subyacentes que venimos hablando, ¿verdad? Es decir, que se busca analizar no solo el acto delictivo en sí mismo, ¿verdad? Sino que también todos esos factores psicológicos que podrían haber contribuido, por ejemplo, a que la persona tomara esa decisión como tal. Y esto lo podemos ver bastante en nuestro país, ¿verdad? Niños y niñas que crecen en ambientes disfuncionales, rodeados de violencia, drogas, familias desestructuradas. Entonces, estos niños que muchas veces han experimentado algún tipo de trauma infantil no resuelto pueden actuar de manera delictiva, ¿verdad? Como una forma inconsciente de poder lidiar con ese trauma como tal, ¿verdad? Y en lugar de simplemente castigar al individuo por el acto criminal, el enfoque psicoanalista también busca entender y abordar lo que son las causas profundas que llevaron a dicho comportamiento. Entonces, a manera de resumen, la psicología forense desde una perspectiva psicoanalista se centra en lo que es explorar las motivaciones inconscientes, ¿verdad? Para entender mejor la culpabilidad y la responsabilidad de los actos criminales, ¿verdad? Con la esperanza de proporcionar una visión más completa y comprensiva de la conducta delictiva como tal. Bien, nos dejo con mi siguiente compañera. Bueno, continuando con las teorías, vamos a hablar un poquito acerca de la teoría cognitiva. Vale aclarar que no solo nos limitamos, bueno, en mi caso no solo me limité a buscar o a recabar la información del libro que la licenciada nos proporcionó, sino que indagué en otros libros más. Y centrándonos un poquito en esta teoría cognitiva, debemos de saber que es fundamental en el estudio de la culpabilidad y la responsabilidad en el ámbito forense.
¿Por qué? Porque se enfoca en cómo estos pensamientos, cómo estas creencias, cómo estas actitudes de los individuos llegan a influir en su comportamiento. Y si nosotros hablamos en el contexto de los actos delictivos, esta teoría proporciona una perspectiva totalmente valiosa que nos va a facilitar un poquito más el poder comprender cómo estos procesos cognitivos pueden llegar a desempeñar un papel totalmente crucial en la toma de decisiones y a la hora de ejecutar conductas criminales, ¿verdad? También uno de los aspectos claves de esta teoría es su enfoque en esos patrones de pensamiento distorsionados. Y estos patrones pueden influir o pueden incluir, mejor dicho, distorsiones cognitivas tales como la minimización de consecuencias de las acciones o la justificación de comportamientos inapropiados o la atribución de la culpa a factores externos, ¿verdad? Y estas distorsiones pueden llevar a una percepción totalmente errónea de la realidad y a una falta de responsabilidad por las acciones que se llegan a cometer. Y otro aspecto relevante realmente de esta teoría en el contexto forense es su capacidad para poder explicar cómo los procesos de pensamiento pueden llegar a atribuir la culpa o la irresponsabilidad. Por poner un ejemplo así, un delincuente puede racionalizar sus acciones mediante la distorsión de la información para llegar a justificar su comportamiento, lo que puede llegar a una disminución de la percepción de culpabilidad o responsabilidad que va a tener esta persona, ¿verdad? Que cometió dicho acto o delito. Y también tenemos la teoría del aprendizaje social. Esta es otra perspectiva totalmente importante en el estudio de la culpabilidad y la responsabilidad en el ámbito forense, ya que postula a los individuos a que aprenden comportamientos a través de la observación, a través de la imitación, a través del refuerzo. En el contexto de los actos delictivos, esta teoría sugiere que los individuos pueden llegar a adquirir esos comportamientos desviados, por decirlo así, en su entorno social, lo que influye en su percepción de la culpa o la responsabilidad. Un aspecto realmente fundamental de esta teoría es que en su énfasis en el papel del entorno social en la formación de la conducta delictiva, los individuos pueden verse influenciados por modelos de comportamientos criminales que ellos observan en su entorno, ya sea de la familia, ya sea de la comunidad, ya sea a través de medios de comunicación, como hacer las noticias. La imitación de estos comportamientos se combina con refuerzos positivos o negativos y puede llegar a la adopción de conductas criminales sin una plena conciencia de las implicaciones éticas o legales que pueden llegar a tener. Y además también esta teoría destaca esa importancia de los procesos de modelado de la adquisición de comportamientos delictivos. Es decir, los individuos pueden aprender a través de la observación de las consecuencias de los actos de otras personas, lo que llega a influir en su propia percepción del riesgo y la recompensa en relación con la conducta criminal. Por ejemplo, si un individuo observa que otras personas son recompensadas por sus comportamientos criminales, es más probable que esta persona llegue a imitar esas conductas en busca de obtener también un beneficio. También, para ir concluyendo mi parte, otro aspecto relevante de esta teoría del aprendizaje social es su capacidad para poder explicar cómo es la interacción con el entorno social y cómo éste puede llegar a influir en la percepción de la culpa. Si un individuo es expuesto de manera repetida a modelos de comportamientos criminal y experimenta refuerzos positivos, es decir, se le está premiando por lo que está haciendo, por imitar estas conductas, es posible que su sentido de responsabilidad se vea afectado, ya que puede percibir que sus acciones son socialmente aceptables o incluso son deseables, aunque sean todo lo contrario, ¿verdad? Pero el hecho de estar reforzando estas acciones hacen que el individuo considere que él está haciendo las cosas de manera correcta. Y lo dejo con el siguiente compañero, continuando con las teorías. Bueno, buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Víctor Martínez. Bueno, y como lo mencionó la compañera, siguiendo con las teorías, es importante mencionarles que en el libro que nos proporcionaron para este tema, que usted los proporcionó, hace específicamente hincapié en la teoría de Freud, que la explicó mi compañera María José. Pero nosotros como grupo decidimos no solo quedarnos con esa teoría, sino que también poder conocer diferentes perspectivas o teorías que nos puedan ayudar a poder comprender esa culpabilidad o responsabilidad en un acto criminal.
Y siguiendo con las teorías, bueno, la teoría del desarrollo, que esa teoría del desarrollo se centra en cómo las experiencias y los entornos de los individuos dan forma a su desarrollo moral y psicológico a lo largo de su vida. Y es que esa teoría nos ayuda a poder como explicar cómo ciertos factores del desarrollo contribuyen a la culpa o responsabilidad de un individuo en actos delictivos. Por ejemplo, creo que María José lo explicaba sobre esa crianza inadecuada o esa exposición a traumas durante la niñez. Eso puede obstaculizar la capacidad para que el individuo desarrolle un fuerte sentido de moralidad o responsabilidad personal. Eh, estos casos que le mencioné se dan mucho en nuestro país, por eso es importante que podamos conocer esa teoría del desarrollo. Y en resumen, la teoría del desarrollo en psicología forense desempeña ese papel fundamental en esas evaluaciones de la culpabilidad y responsabilidad en un acto criminal al considerarse, como le mencionaba anteriormente, ese desarrollo moral y cognitivo, esos factores ambientales y las primeras experiencias, así como realizar esas evaluaciones psicológicas forenses que sean completas detrás del comportamiento criminal. Eso nos ayudará para que el profesional pueda obtener una mejor comprensión más profunda de esas motivaciones detrás de la conducta de un acto criminal, y también nos ayuda a poder determinar de manera adecuada esa culpabilidad y responsabilidad de una persona. La siguiente teoría es el enfoque basado en el trauma, y es que los enfoques basados en el trauma reconocen que muchas personas que participan en conductas delictivas han experimentado traumas en su vida. Y es que este enfoque estuve leyendo que enfatiza mucho en esa comprensión del impacto del trauma en la salud mental y en el comportamiento de un individuo, lo que puede ayudar a informar las evaluaciones sobre la culpa y la responsabilidad. Al reconocer ese papel del trauma en la conducta delictiva, los psicólogos forenses pueden desarrollar intervenciones más matizadas y efectivas para, para los delincuentes. Y es que los enfoques basados en el trauma en psicología forense han ganado esa atención significativa en los últimos años. Y esto particularmente en el contexto de la responsabilidad y la culpabilidad. Y es que una perspectiva informada sobre el trauma enfatiza sobre la comprensión del papel de, como les mencionaba anteriormente, de esas experiencias traumáticas pasadas en la configuración del comportamiento del individuo, en esos mecanismos de afrontamiento y en esos procesos de toma de decisiones de una persona. Y lo cual este enfoque puede resultar muy valioso para eh, evaluar ese nivel de responsabilidad y culpabilidad en un acto delictivo. La siguiente teoría es la perspectiva culturalmente informada, lo cual estos factores culturales desempeñan un papel importante en la configuración de la percepción individual de culpa y responsabilidad por actos delictivos. Y es que es importante mencionar que las normas, los valores y esas creencias culturales influyen en la forma en que los individuos perciben el bien y el mal, así como sus actitudes hacia la responsabilidad por esas malas acciones que cometen. Y los psicólogos forenses deben considerar esos factores culturales al poder evaluar esa culpabilidad y responsabilidad en casos penales para poder garantizar ese trato que sea justo y equitativo para todas las partes que están involucradas en el proceso judicial. Y la última teoría nos habla de teorías jurídicas y responsabilidad penal. Y es que varias teorías jurídicas también influyen en esa percepción o punto de vista de la culpabilidad y responsabilidad en actos delictivos. Por ejemplo, la mente culpable, lo cual esto se refiere al estado mental requerido para que un delito se considere intencional o consciente.
Además, ese acto culpable, el cual requiere que las acciones de un individuo se alineen con los elementos de un delito, de que puede ser considerado responsable de él. Poder comprender estos dos conceptos que les mencioné anteriormente es fundamental, considero que es fundamental para que los psicólogos forenses trabajen dentro del sistema legal y poder comprender mejor esa culpabilidad y responsabilidad en actos delictivos. Bueno, esto sería mi parte y los dejo con la siguiente compañera. Ok, ahora hablando un poco acerca de las pulsiones agresivas y algo que me parecía muy interesante que leías en el libro es que, bueno, todos tenemos esta incapacidad para ser completamente felices y sabemos que la felicidad no es lineal. Entonces, hay algo que, según Freud, él decía que es la necesidad del castigo. Y esto se puede presentar bajo dos modalidades. Y una de ellas es la realización de un deseo largamente esperado que se convierte en la ocasión de enfermar. Y dicho sentimiento impide el disfrute del deseo cuando se torna real. Pero también está la segunda, que es cuando el sujeto se siente culpable cuando renuncia a su deseo y se somete a las demandas del otro. Y es algo que decía que la única cosa de la que se puede ser culpable es de haber cedido sobre su deseo. Básicamente parte de las pulsiones agresivas son cuando el individuo cede a las partes, digamos, como más oscuras de esa persona y todos tenemos, digamos, ciertos hábitos que hacemos, ya sean hobbies, pero cuando los tornamos agresivos, es ahí cuando se puede volver un problema o incluso un acto criminal. Y las satisfacciones pulsionales entran en conflicto cuando están originadas en deseos o impulsos que van en contra de los ideales que regulan la vida del individuo en una sociedad. Y estos ideales pueden ya sea establecer convergentes a los individuos, uniformizar su modo de comportarse, relacionarse, amar, etcétera. Los ideales comunes pueden erigirse debido a la identificación de los sujetos a una causa. O sea, una persona que, digamos, tiene problemas en su lugar de trabajo o una persona que le es infiel a su pareja, puede, o sea, no solo en su relación de pareja va a fallar, también puede fallar en su vida laboral, con sus amistades, etcétera. Siguiente. Por ejemplo, en un acto criminal, que cuando ya lo llevamos un poco más extremo, esto puede sobrepasar los límites del acuerdo con el semejante. Busca destruirlo, eliminarlo, desestabilizarlo, poner en evidencia su fragilidad, intimidarlo en la medida en que el semejante es percibido como el enemigo o como el objeto en el cual pueden saciarse los impulsos agresivos. Incluso lo vemos ¿verdad? Y lo hemos visto en la clase, diferentes asesinos donde tienen ciertos patrones para, incluso por ejemplo, las personas que son sádicas, ellos se excitan de ciertos patrones o ciertos comportamientos al matar. Entonces es ahí cuando se sacian estos impulsos agresivos. Solo hay determinados crímenes o delitos donde emana el superior. En dichos casos puede reconocerse como una compulsión por una fuerza a la que el sujeto no ha podido resistir, que motiva el acto criminal y el sujeto presenta su acto como si se hubiese visto forzado a cometerlo. Y es uno de los roles del psicólogo forense, poder identificar estos patrones y ver cómo, ok, esto es algo que ellos lo hacen, digamos, puede ser como amarran a sus víctimas o lo que sea. Uno dice, ok, ¿por qué siempre hace esto, verdad? Entonces es algo que ellos no se pueden resistir a no hacer. Siguiente. Y una pulsión, cuando es desencadenada, no detiene su empuje hasta no encontrar la descarga. Esto sin desconocer que hay otras formas de descargar estas pulsiones agresivas. Y bueno, aquí lo podemos ver, ¿verdad? En nosotros, porque quiero pensar que aquí nadie ha hecho algo así. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros como aliviar nuestras pulsiones? Y entre ellas está la sublimación, que es una del mecanismos de defensa socialmente aceptable, también las fantasías, las creaciones artísticas o literarias, entre otras, ya sea hobbies, es manera de nosotros descargar nuestras pulsiones y esto sin dañar a otros o a nosotros mismos. Y también tiene que existir otras vías de aliviar la agresión que no comporten el daño
o la eliminación del otro. Pues si no existiesen estas modalidades alternativas de satisfacción, entonces sujetos humanos se presentarían como actos criminales. Ahora los dejo con la siguiente persona. Buenas tardes a todos, licenciada, mi nombre es Julio Sauceda y yo en este caso les voy a hablar de los actos y la responsabilidad. Vemos que como primer punto tenemos la relación entre la acción y el deseo. Lacan define la ética como la relación de la acción con el deseo que la habita, enfatizando el juicio sobre nuestras acciones y la congruencia con el sujeto que se manifiesta en el acto. Vemos de que hay una relación directa entre la acción y el deseo, como hablaba la compañera Lucía anteriormente, hablaba de las pulsaciones, de las pulsiones. Entonces vemos de que hay una relación directa entre el deseo de poder hacerlo y la acción que se está ejerciendo cuando hay un acto, ¿verdad? Entonces, Lacan muestra la relación de una forma intrínseca, ¿verdad? Entre ambas situaciones, entre la acción y la persona lo que le está deseando. Algo interesante que sucede dentro de esto es que las personas tienden a desplazar la culpa de lo que están haciendo, por ejemplo, a la sociedad actual. Por ejemplo, la gente quizás para evitar la culpabilidad en ese momento puede decir, como yo de verdad cometí este crimen porque la sociedad actual está como tan complicada que el único recurso que yo tenía era, por ejemplo, matar a tal persona o, por ejemplo, golpear a tal persona. Entonces, algo que habla Lacan es que dice, toda la sociedad, en fin, manifiesta la relación entre el crimen y la ley a través de castigos, cuya realización, sea cuales fueran sus modos, exige un asentamiento subjetivo. ¿Qué es esto de que exige un asentimiento subjetivo? De que busca la forma de correlacionarlo con lo que sucede de forma subjetiva. Entonces, quizás la persona no está viviendo literalmente lo que la sociedad está viviendo actualmente, pero sí lo relaciona intencionalmente con esto para no sentir la responsabilidad de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y también tenemos lo que es la responsabilidad del sujeto. Se discute cómo el sujeto debe asumir la responsabilidad de sus actos y las consecuencias derivadas, incluso en el contexto de la violencia y el trauma, ¿verdad? Aquí es donde muchas veces el sujeto acepta la responsabilidad de lo que hizo inmediatamente para no sentir la culpabilidad de lo que acaba de suceder y desplazarlo hacia lo que se le está juzgando. Eso la gente puede aceptarlo inmediatamente o viceversa, se resiste a aceptar la responsabilidad para evitar huir de lo que es lo que va a suceder posteriormente, ¿verdad? Que son los efectos residuales de lo que él acaba de hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos dos tipos de situaciones: aquellos que aceptan la culpa anteriormente para tratar de minimizar lo que acaban de hacer, o aquellos que tratan de alargarla. Un ejemplo, ¿verdad? Que quizás hemos estado viendo actualmente en el juicio de Juan Orlando, que él está tratando de resistir lo máximo posible para buscar algún tipo de salida, que todos, o sea, de forma consciente decimos, no va a salir bien librado de todo lo que está sucediendo en el juicio, ¿verdad? Pero algo que le está haciendo es soportar, aguantar. Otros en medio de ese juicio, para tratar de acortar todo lo que está sucediendo, se declararon culpables y aceptaron su responsabilidad. Un ejemplo, el ex policía, el ex comisionado que estuvo como testigo en el juicio ayer o antier creo que fue, él rapidito se puso a las órdenes de la DEA y de la Embajada Americana y rapidito estaba en Estados Unidos para tratar de minimizar todo el impacto que puede suceder posteriormente. No sé si le damos la siguiente diapositiva. Culpabilidad versus inocencia. Se explora la tendencia de los individuos a declinar la responsabilidad o declararse culpables como mecanismos para esquivar la responsabilidad real de sus acciones, que era lo que les mencionaba anteriormente, de que entre que yo me declaro culpable o me declaro inocente,
ya sacándolo fuera del contexto legal, ¿verdad? Porque sabemos que los abogados lo que les dicen a los clientes es como, mejor declárate culpable, porque de esta forma vamos a reducir la pena, ¿verdad? Aunque quizás lo más seguro es que vos puedas ser inocente dentro de todo, nos vamos a llevar a un mayor juicio y tenemos también la posibilidad de perder el juicio. Pero lo que podemos hacer es que aceptas la inocencia, ¿verdad? Bueno, en eso en el ámbito legal. Pero en el ámbito psicológico, ¿verdad? En el psicoanálisis se explora la posibilidad que hay entre declararme culpable por los efectos que pueden generarme en mi inconsciente o declararme inocente de igual forma, ya sea culpabilidad o inocencia. En este caso se explora la tendencia, ¿verdad? En cuanto a eso. Y también tenemos lo que es el psicoanálisis y el trauma, que es el tratamiento psicoanalítico. Busca que el sujeto se responsabilice de sus actos y supere los efectos del trauma, ¿verdad? En este caso, pues lo que se busca es que la persona se responsabilice de lo que ha hecho para que de esta forma pueda salir adelante con todo el conflicto interno que la persona puede tener, ¿verdad? Entre lo que son sus actos y los efectos de todo el trauma que se genera a partir de esto, promoviendo la subjetivización y la toma de decisiones conscientes frente a las adversidades. Porque es que ¿qué es lo que pasa? Al no aceptar a alguien la responsabilidad de sus actos, lo que genera es que comience a subjetivizar un montón de situaciones que lo más seguro no van a suceder o no sucedieron, pero si la persona acepta la responsabilidad de las acciones que se generó, esa persona puede ir más enfocado y puede ir guiado a poder rehabilitarse en todo lo que está viviendo de forma interna. Un ejemplo, viene una persona, un hombre que está en medio de violencia doméstica, ¿verdad? Lo que él puede subjetivizar es, toda la vida yo lo vi en mi casa, para mí eso era completamente normal y puede llegar a tal punto de ser, por así decirlo, descarado de decir como esto es algo normal para mí. Pero si yo logro de que él se responsabilice del acto de la violencia que generó en contra de su esposa, de su pareja, de su cónyuge, esto lo puede llevar a tal punto que pueda tomar mejores acciones y decisiones posteriormente al momento que él haga responsable de sus actos. Entonces, estos son algunos tipos de actos y de responsabilidad de los cuales yo podría compartirles. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y licenciada. Mi nombre es Dania. Ya como concluyendo ya con las conclusiones, pues enumeramos 3 conclusiones que serían una de las más importantes dentro de nuestra exposición. Bueno, tenemos como número 1 que en el campo de la psicología forense y el psicoanálisis revela la complejidad incoherente de la conducta criminal y la responsabilidad individual, que se destaca la necesidad de abordar lo que es tanto los factores externos que pueden influir en lo que es la delincuencias, como ser tanto biológicas, psicológicas o sociales, como la responsabilidad personal en la toma de decisiones. Como número 2, tenemos que se enfatiza la importancia de analizar las elecciones individuales en el contexto de los determinantes que pueden condicionar la conducta delictiva. Además de esto, se subraya lo que es la dificultad de discernir lo que es la culpabilidad y la responsabilidad en el entorno de la violencia y los conflictos armados, donde los individuos se enfrentan a situaciones extremas que pueden influir en sus acciones. Como número 3 tenemos que, bueno, esto nos invita a reflexionar sobre la asunción de las consecuencias de las acciones emprendidas, como las mencionaban mis compañeros anteriormente, tanto a nivel individual como en relación con el entorno social y familiar, donde se plantea la necesidad de considerar la responsabilidad de los individuos en consecuencia a límites donde la presión del entorno puede desempeñar un papel significativo en la toma de decisiones. Ya dándoles un poquito más entrado sobre lo que podríamos, resumiendo estas tres conclusiones, bueno, podemos culminar con que
el documento el artículo que nos tocó, tanto lo que es la culpabilidad y la responsabilidad, nos habla sobre cómo las personas cometen delitos de distinta manera, y esto examina dos formas de entenderlo, tanto desde la psicología forense, que sería como cómo la mente afecta el comportamiento criminal, y desde el psicoanálisis sería cómo los pensamientos y emociones pueden influir en acciones criminales, donde destaca que hay muchos factores que pueden llevar a alguien a cometer un delito, como problemas biológicos, mentales o sociales. Pero de igual manera también nos dice que las personas tienen la responsabilidad por sus acciones o incluso cuando enfrentan desafíos difíciles o estas en situaciones peligrosas o como ser también violentas o también es importante que las personas acepten lo que es las consecuencias de lo que hacen, tanto de ellas mismas como de las personas de su alrededor. Resumiendo todo esto, bueno, el documento nos recuerda y nos hace mención de la culpabilidad y la responsabilidad en los delitos, que estos son complicadas y debemos entenderlas, ya que hay muchas razones diferentes por las que alguien podría cometer algún delito, pero también que las personas tienen la responsabilidad dentro de sus acciones. Esto sería todo por nuestra exposición. Gracias.